El Real Jardín Botánico de Madrid despertaba envuelto en la bruma matinal de un martes de noviembre. Los jardineros madrugadores comenzaban su rutina diaria entre los invernaderos, podando, regando, documentando el crecimiento de especies que representaban la biodiversidad de 5 continentes. Era un santuario de vida vegetal en medio del caos urbano, un lugar donde la naturaleza era preservada, estudiada y venerada. El narrador, observador silencioso de los eventos por venir, contemplaba cómo la doctora Patricia Mendoza, botánica jefe del jardín con 30 años de experiencia, realizaba su inspección matutina en el invernadero de especies tropicales. A sus 58 años, Patricia conocía cada planta del jardín como si fueran sus hijos, podía identificar enfermedades con solo observar el color de una hoja, y su nariz entrenada detectaba cambios en los aromas florales que indicaban estrés o floración inminente. Esa mañana algo en el aire la inquietaba. Había un aroma que no pertenecía, sutil pero distintivo, dulzón con un trasfondo metálico que no correspondía a ninguna de las especies del invernadero. Patricia siguió el rastro olfativo hacia la sección de orquídeas raras, donde el aroma se intensificaba. Sus años de experiencia le gritaban peligro, pero su curiosidad científica la impulsaba a investigar. Entre las catleyas y las bandas descubrió algo imposible, una planta que no debería existir. Era similar a una orquídea, pero con características que Patricia reconoció de sus estudios históricos. La estructura de los pétalos, el patrón de coloración violeta con vetas negras, la disposición de los estambres. Era Orchidaceae mortis, una especie documentada por última vez en 1521 por los botánicos de Hernán Cortés, supuestamente extinta desde entonces. Patricia se acercó con reverencia académica, olvidando momentáneamente todos los protocolos de seguridad que había enseñado durante décadas. Tomó su lupa para examinar más de cerca los estambres, inhalando profundamente para captar el aroma único de lo que podría ser el descubrimiento botánico del siglo. Ese fue su error fatal. El polen de la planta, invisible a simple vista, entró en los pulmones de Patricia como un invasor microscópico. En cuestión de segundos comenzó a sentir una quemazón en el pecho como si respirara fuego líquido. Intentó gritar, pero su garganta se cerró, los músculos de su diafragma entraron en espasmos violentos. Cayó entre las orquídeas, su cuerpo convulsionando mientras sus pulmones luchaban inútilmente por obtener oxígeno. Fueron los gritos de un estudiante de botánica quien la encontró minutos después. Patricia yacía inmóvil, su rostro congelado en una expresión de terror y fascinación científica. Sus ojos todavía abiertos miraban hacia la planta imposible que se mecía suavemente en la brisa artificial del invernadero, sus pétalos brillando con una iridiscencia que no parecía natural. La detective Ángela López llegó al jardín botánico a las 9 de la mañana, llamada por el protocolo especial que se activaba para muertes en circunstancias inexplicables. Después de los casos anteriores, Madrid había aprendido que lo imposible era a menudo solo improbable, y que Ángela y la doctora Sofía Camacho eran las más calificadas para distinguir entre ambos. El jardín había sido cerrado al público, pero el personal científico permanecía, todos en estado de shock. Patricia Mendoza no era solo una empleada, era una leyenda en el mundo botánico español, autora de docenas de papers sobre conservación de especies endémicas, mentora de generaciones de botánicos. Su muerte era una pérdida para la ciencia tanto como una tragedia personal. Sofía llegó con su equipo forense especializado, incluyendo ahora un kit de análisis botánico que había añadido después de un caso anterior con toxinas vegetales. Se puso su traje de protección completo antes de acercarse al cuerpo, notando inmediatamente las peculiaridades de la escena. No había signos de violencia externa, ninguna herida visible, pero el rostro de Patricia mostraba signos de asfixia severa. En el Instituto Anatómico Forense, Sofía realizó la autopsia más desconcertante de su carrera reciente.
Los pulmones de Patricia Mendoza parecían un jardín microscópico de horror. El tejido pulmonar estaba infiltrado con estructuras que parecían raíces diminutas, extendiéndose a través de los alvéolos como una red invasiva. Pero lo más perturbador era que estas estructuras todavía mostraban actividad celular, como si continuaran creciendo post-mortem. Bajo el microscopio electrónico, Sofía identificó esporas de polen, pero no cualquier polen. Las estructuras eran increíblemente complejas, con ganchos moleculares diseñados para adherirse al tejido pulmonar y germinar rápidamente. Era como si el polen hubiera sido vaporizado, convertido en una semilla de muerte que florecía dentro del cuerpo humano. El análisis genético del polen reveló algo aún más inquietante. El ADN correspondía en un 90% con Orchidaceae mortis, la orquídea extinta, pero el 10% restante contenía secuencias que no deberían existir en la naturaleza. Había marcadores de ingeniería genética, cortes y empalmes precisos que indicaban manipulación en laboratorio. Alguien había resucitado y modificado una especie extinta para convertirla en un arma biológica. Angela, mientras tanto, investigaba la procedencia de la planta asesina. No había registros de su llegada al jardín, ninguna documentación de adquisición o donación. Las cámaras de seguridad del invernadero mostraban algo extraño. La planta simplemente apareció durante la noche como si hubiera crecido espontáneamente. Pero las plantas, incluso las modificadas genéticamente, no aparecen de la nada. El director del jardín, Dr. Carlos Herrera, estaba visiblemente afectado. Patricia habría reconocido el peligro, insistía. Ella conocía cada toxina vegetal documentada. Para que se acercara tanto, debió pensar que era seguro, o estaba tan fascinada por el descubrimiento que ignoró su instinto. Sofía hizo un descubrimiento crucial al analizar la sangre de Patricia. Tenía una mutación genética específica en el genola, B27, una variante que afectaba aproximadamente al 8% de la población española. Esta mutación, normalmente asociada con ciertas condiciones autoinmunes, parecía ser lo que había hecho a Patricia vulnerable al polen modificado. Angela ordenó una búsqueda en las bases de datos médicas de Madrid. En los últimos 3 meses, 5 personas más habían muerto en circunstancias similares, síntomas de asfixia sin causa aparente, tejido pulmonar dañado de formas inexplicables. Todos habían sido inicialmente clasificados como muertes por reacciones alérgicas severas o neumonías atípicas. Los casos no habían sido conectados antes porque las víctimas parecían no tener nada en común. Un banquero de Chamberí, una profesora de Vallecas, un chef de Malasaña, una enfermera de Carabanchel, un músico de Lavapiés. Diferentes edades, profesiones, estilos de vida. Pero cuando Sofía analizó muestras de tejido preservadas, encontró el mismo patrón. Todos tenían la mutación HOLA, B27, y todos tenían rastros del polen modificado en sus pulmones. La investigación tomó un giro más oscuro cuando descubrieron que todas las víctimas habían visitado lugares públicos específicos en las 48 horas antes de su muerte: el Parque del Retiro, la Casa de Campo, el Parque del Oeste. Alguien estaba liberando el polen mortal en espacios verdes de Madrid, pero selectivamente, apuntando solo a aquellos con la vulnerabilidad genética. Las cámaras de vigilancia de los parques revelaron una figura recurrente, un hombre de unos 40 años, vestido como jardinero municipal, que aparecía en horarios inusuales llevando lo que parecía ser equipo de fumigación. Pero los registros del ayuntamiento no mostraban trabajos programados en esos horarios, y ningún empleado coincidía con la descripción del hombre. Angela amplió la búsqueda y encontró que el mismo individuo había sido captado cerca del jardín botánico la noche antes de la muerte de Patricia. Las imágenes mejoradas mostraban que llevaba un contenedor especial, como los usados para transportar especímenes botánicos delicados. Había plantado deliberadamente la Orchidaceae mortis donde Patricia la encontraría,
sabiendo que su curiosidad científica sería su perdición. El análisis facial no produjo coincidencias en las bases de datos criminales, pero un botánico retirado del jardín reconoció algo familiar en la forma en que el hombre manipulaba las plantas. Se mueve como uno de nosotros, dijo el anciano profesor. Esa forma de sostener el contenedor, de verificar la humedad, es alguien con entrenamiento botánico profesional. La búsqueda se enfocó en botánicos, biólogos y genetistas que hubieran trabajado en Madrid en los últimos 20 años. La lista era extensa, pero Angela la redujo a aquellos con conocimiento específico en especies extintas y modificación genética. Quedaban solo 12 nombres y uno destacaba: Dr. Tomás Aguirre, un genetista vegetal que había sido despedido del Centro Nacional de Biotecnología 5 años atrás por experimentos no autorizados. Los registros de Aguirre llevaron a Angela a un polígono industrial abandonado en Getafe. Oficialmente los edificios estaban vacíos desde la crisis de 2008, pero los medidores de electricidad mostraban un consumo significativo en uno de los sótanos. El equipo de asalto se preparó con trajes hazmat completos, conscientes de que podrían estar entrando a un ambiente lleno de toxinas vegetales. Lo que encontraron superó sus expectativas más salvajes. Aguirre había creado un jardín subterráneo, un ecosistema imposible iluminado por luces LED que imitaban perfectamente el espectro solar. Cientos de plantas crecían en condiciones controladas, muchas de especies que se suponían extintas, helechos del Carbonífero, flores del Cretácico, árboles que no habían existido desde la última edad de hielo. En el centro del jardín subterráneo, un laboratorio de última generación donde Aguirre había estado realizando lo impensable, resucitando especies extintas usando ADN recuperado de semillas fosilizadas, polen preservado en ámbar, y material genético extraído de herbarios antiguos. Pero no se había detenido en la resurrección, había modificado cada especie, haciéndolas más letales, más selectivas en sus víctimas. Los registros de Aguirre, meticulosamente detallados, revelaban su plan. No era bioterrorismo aleatorio, sino lo que él llamaba evolución dirigida. Creía que la humanidad había interferido demasiado con la selección natural, que las personas con ciertas debilidades genéticas estaban sobreviviendo y reproduciéndose cuando la naturaleza las habría eliminado. Su jardín de venenos era su forma de restaurar el equilibrio. Aguirre no estaba trabajando solo. Los documentos en su laboratorio mencionaban una red de jardineros, activistas ecológicos radicalizados que compartían su visión distorsionada de la pureza genética natural. Habían estado distribuyendo las esporas mortales por Madrid durante meses, seleccionando cuidadosamente los lugares y momentos para maximizar la exposición de aquellos con las vulnerabilidades objetivo. Angela descubrió mapas de Madrid marcados con zonas de distribución, calendarios con fechas de liberación, incluso proyecciones estadísticas de cuántas personas con cada marcador genético específico serían eliminadas. Era eugenesia disfrazada de ecologismo, genocidio selectivo vendido como restauración del equilibrio natural. La red incluía empleados infiltrados en parques municipales, trabajadores de invernaderos comerciales, incluso algunos estudiantes de botánica que habían sido seducidos por las teorías de Aguirre. Cada uno había recibido diferentes especies para propagar, sin conocer el alcance completo del plan. Creían estar participando en un proyecto de conservación radical, no en asesinatos masivos. Sofía analizó muestras de todas las plantas del jardín subterráneo. Cada especie había sido modificada para atacar a personas con diferentes vulnerabilidades genéticas. Había un helecho cuyas esporas causaban hemorragias cerebrales en personas con factor V Leiden, un musgo que inducía fallo renal en portadores del gen PKD1, una enredadera cuyo néctar causaba arritmias cardíacas fatales en aquellos con síndrome de QT largo. Aguirre había desaparecido antes de la redada, alertado posiblemente por algún miembro de su red. Pero había dejado algo atrás, un manifiesto titulado
el nuevo Edén, donde exponía su filosofía en detalle perturbador. Argumentaba que las plantas eran los verdaderos herederos de la tierra, que los humanos eran una plaga que había interrumpido millones de años de evolución vegetal perfecta. Cada extinción causada por humanos es un crimen contra la naturaleza, había escrito. Pero la naturaleza tiene memoria en el ADN preservado, y yo soy su instrumento de justicia. Las plantas que he resucitado y mejorado son los anticuerpos del planeta, diseñados para eliminar la infección humana selectivamente, preservando solo aquellos genéticamente aptos para coexistir con el mundo vegetal. La búsqueda de Aguirre llevó a Angela a los lugares más inesperados. Había estado viviendo literalmente bajo tierra, en los túneles abandonados del metro de Madrid, donde había establecido jardines secretos en estaciones fantasma. Los trabajadores del metro habían reportado olores extraños y crecimientos vegetales inusuales, pero nadie había investigado seriamente. En la estación fantasma de Chamberí, convertida ahora en museo, Angela encontró evidencia de la presencia reciente de Aguirre. Había transformado los andenes abandonados en invernaderos improvisados, usando el calor del metro activo cercano y la humedad del subsuelo para crear microclimas perfectos para sus creaciones letales. Aguirre contactó a las autoridades a través de un vídeo enviado a todos los medios de comunicación de Madrid. Aparecía rodeado de sus plantas mortales, su rostro demacrado pero sus ojos brillando con fanatismo. Anunció que había liberado esporas de lo que llamó juicio verde en toda la red de metro de Madrid. Las esporas permanecerían dormens durante 72 horas, después de lo cual germinarían y matarían a cualquiera con uno de 12 marcadores genéticos específicos. Es la selección natural acelerada, proclamó en el vídeo. Solo sobrevivirán aquellos genéticamente compatibles con el nuevo mundo que estoy creando. Madrid será el primer jardín del nuevo Edén, donde humanos y plantas coexistirán en equilibrio perfecto, o los humanos dejarán de existir. El pánico se apoderó de la ciudad. El metro fue cerrado inmediatamente, pero millones ya habían sido expuestos. Los hospitales se prepararon para una catástrofe masiva, sin saber siquiera cómo tratar envenenamientos por plantas que no deberían existir. Sofía trabajó frenéticamente analizando las esporas recolectadas, buscando alguna forma de neutralizarlas antes de que germinaran. El análisis genético masivo comenzó en toda la ciudad. Personas desesperadas hacían cola en los centros médicos para saber si portaban alguno de los marcadores mortales. Se estimó que aproximadamente el 40% de la población de Madrid tenía al menos una de las vulnerabilidades objetivo. Era una sentencia de muerte para más de 1 millón de personas. Sofía hizo un descubrimiento crucial mientras analizaba las esporas bajo condiciones extremas. Las modificaciones genéticas de Aguirre, aunque brillantes, tenían una debilidad: había utilizado la misma secuencia promotora en todas sus creaciones, una especie de interruptor maestro que activaba las propiedades letales. Si podían encontrar una forma de desactivar ese interruptor, podrían neutralizar todas las esporas simultáneamente. El equipo de biotecnólogos del Centro Nacional trabajó las 24 horas desarrollando un contraagente. Necesitaban algo que pudiera ser dispersado tan ampliamente como las esporas mismas, algo que llegara a cada rincón del sistema de metro antes de que comenzara la germinación. La solución vino de una fuente inesperada: las propias plantas de Aguirre. Entre las especies en su jardín subterráneo, Sofía encontró una que Aguirre había creado como controlador, un hongo diseñado para mantener a las otras plantas bajo control en caso de que crecieran demasiado agresivamente. Este hongo producía una enzima que degradaba la secuencia promotora. Era el seguro de Aguirre contra sus propias creaciones. El hongo fue cultivado masivamente en bioreactores de emergencia instalados en laboratorios por todo Madrid. En 48 horas, tenían suficiente enzima para tratar todo el sistema de metro.
Pero necesitaban encontrar a Aguirre para asegurarse de que no hubiera más sorpresas. La pista definitiva vino de Patricia Mendoza póstumamente. En su despacho, Ángela encontró notas sobre un proyecto rechazado 5 años atrás, una propuesta de Aguirre para crear un jardín de especies resurrectadas en las cavernas naturales bajo Madrid. Patricia había rechazado el proyecto por considerarlo éticamente cuestionable y científicamente peligroso. Las notas incluían mapas geológicos de sistemas de cuevas que conectaban con los túneles del metro. Aguirre había estado planeando esto durante años, estudiando el subsuelo de Madrid para crear su reino vegetal subterráneo. Ángela organizó equipos de exploración, cada uno acompañado por botánicos armados con herbicidas de amplio espectro y lanzallamas por si acaso. Fue en una caverna bajo la casa de campo donde encontraron el verdadero Edén de Aguirre. Era una catedral natural transformada en el jardín más peligroso del mundo. Plantas bioluminiscentes proporcionaban una luz fantasmal, mientras especies carnívoras del tamaño de árboles pequeños se alimentaban de animales que Aguirre les proporcionaba. El aire era espeso con polen y esporas, una sopa tóxica que habría matado a cualquiera sin protección completa. Aguirre estaba en el centro trabajando en lo que parecía ser su obra maestra, un árbol que era una quimera de docenas de especies extintas, cada rama produciendo un tipo diferente de toxina. Lo llamaba Yggdrasil mortis, el árbol de la muerte que sería el centro de su nuevo mundo. Aguirre no se resistió cuando lo rodearon. Parecía casi decepcionado de que hubieran encontrado su santuario. Llegan tarde, dijo con calma inquietante. El proceso ya no puede detenerse. Incluso si neutralizan las esporas del metro hay más. Semillas que he plantado en cada parque, cada jardín privado, cada maceta de Madrid. Mi legado crecerá, con o sin mí. Ángela lo arrestó mientras Sofía examinaba el árbol quimérico. Era una maravilla de bioingeniería y una pesadilla ecológica. Si alguna vez liberaba sus semillas, podría establecer colonias de plantas letales imposibles de erradicar. Sofía recomendó la incineración inmediata de toda la caverna, pero Aguirre rió ante la sugerencia. Quémenlo todo si quieren, dijo. Pero las cenizas llevarán esporas que el viento dispersará. He diseñado mis creaciones para sobrevivir cualquier intento de destrucción. Son perfectas como la naturaleza pretendía antes de que los humanos la corrompieran. La solución requirió creatividad. Sofía sugirió usar el propio hongo controlador de Aguirre, modificándolo para que fuera aún más agresivo. En lugar de simplemente desactivar las toxinas, lo reprogramaron para consumir completamente el ADN modificado, convirtiendo las plantas peligrosas en materia orgánica inerte. La operación para neutralizar las esporas del metro fue la mayor movilización de emergencia en la historia de Madrid. Equipos con trajes hazmat recorrieron cada túnel, cada estación, rociando la solución enzimática. El hongo controlador fue liberado en el sistema de ventilación, asegurando que llegara a cada rincón donde las esporas pudieran estar escondidas. Mientras tanto, se lanzó una campaña masiva de salud pública. Cada persona que había estado en el metro en los últimos 3 días recibió tratamiento preventivo. Los hospitales administraron antihistamínicos de amplio espectro y terapias de soporte respiratorio a aquellos con los marcadores genéticos vulnerables. El jardín subterráneo de Aguirre fue sellado herméticamente y luego inundado con una solución del hongo modificado. Durante días, equipos monitorearon los sensores, observando cómo las lecturas de toxinas vegetales caían gradualmente a cero. Las plantas de Aguirre, sus resurrecciones imposibles de especies extintas, fueron reducidas a compost inofensivo. Pero encontrar todas las semillas que Aguirre había plantado por Madrid fue más complejo. Ángela coordinó una búsqueda cuadrícula por cuadrícula de cada espacio verde de la ciudad. Equipos de botánicos armados con detectores especializados que Sofía había desarrollado
capaces de identificar ADN vegetal modificado, peinaron parques, jardines y hasta balcones privados. A pesar de todos los esfuerzos, hubo víctimas. 17 personas murieron antes de que el antídoto pudiera ser completamente distribuido. Todas tenían múltiples marcadores genéticos que las hacían especialmente vulnerables. Sus muertes fueron agonizantes, sus pulmones convirtiéndose en jardines microscópicos mientras las esporas germinaban dentro de ellos. Entre las víctimas había una niña de 8 años, Carmen Ruiz, que tenía una combinación rara de marcadores genéticos que la hacían vulnerable a 3 de las toxinas de Aguirre. Su muerte causó indignación pública masiva. Los padres de Carmen se convirtieron en activistas, demandando regulaciones más estrictas sobre la investigación genética y el acceso a material biológico peligroso. El juicio de Aguirre fue uno de los más seguidos en la historia de España. La Fiscalía lo acusó de terrorismo biológico, genocidio y crímenes contra la humanidad. Aguirre, representándose a sí mismo, convirtió el juicio en una plataforma para su ideología, argumentando que estaba salvando el planeta de la plaga humana. Cada especie que he resucitado tenía más derecho a existir que los humanos que maté, declaró en su alegato final. Existieron durante millones de años antes de que los humanos las exterminaran. Yo solo les di justicia. Si eso me convierte en un criminal, entonces criminalicen también a todos los que han causado una extinción. A pesar del horror de sus crímenes, el trabajo de Aguirre tuvo implicaciones científicas monumentales. Había logrado lo que muchos consideraban imposible: resucitar especies extintas y mantenerlas viables. Los métodos que había desarrollado, una vez despojados de sus modificaciones letales, podrían revolucionar la conservación y la restauración ecológica. Un comité ético especial fue formado para decidir qué hacer con la investigación de Aguirre. Destruirla completamente sería perder conocimiento que podría beneficiar a la humanidad. Pero usarla se sentía como validar los métodos de un asesino en masa. Al final, se decidió que la investigación sería clasificada y estudiada solo por un grupo selecto de científicos bajo estricta supervisión gubernamental. Sofía fue parte de este grupo. Pasó meses analizando las notas de Aguirre, maravillándose y horrorizándose en igual medida por su genio. Había resuelto problemas que habían confundido a los mejores genetistas del mundo. Su método para extraer ADN viable de especímenes antiguos era revolucionario. Sus técnicas de modificación genética estaban décadas adelantadas a la ciencia actual. Pero también había una oscuridad en su trabajo que iba más allá de las aplicaciones letales. Aguirre había experimentado con crear híbridos que nunca existieron en la naturaleza, combinaciones de plantas y hongos, incluso intentos de incorporar ADN animal en plantas. Era como si hubiera estado jugando a ser un dios, creando vida no para preservarla sino para demostrar que podía. Madrid cambió después del ataque de Aguirre. Los espacios verdes, antes refugios de paz, eran ahora vistos con sospecha. El ayuntamiento implementó un programa de certificación segura para todos los parques y jardines, con inspecciones regulares para detectar plantas anómalas. Se creó una nueva unidad policial, la División de Crímenes Botánicos, con Ángela como consultora. Su trabajo era investigar cualquier caso que involucrara plantas utilizadas como armas o herramientas criminales. Era un campo que nadie había anticipado necesitar, pero el caso Aguirre había demostrado que la naturaleza podía ser veaponizada de formas inimaginables. El Real Jardín Botánico implementó protocolos de seguridad sin precedentes. Cada nueva planta era sometida a análisis genético completo antes de ser admitida. Se instalaron detectores de esporas en todos los invernaderos. Los botánicos ahora trabajaban con equipos de protección cuando manejaban especies desconocidas. Patricia Mendoza fue honrada póstumamente con un jardín memorial en el Botánico,
pero era un jardín diferente a cualquier otro, contenía solo plantas nativas de Madrid, especies que habían evolucionado naturalmente en el ecosistema local, sin modificaciones, sin resurrecciones, solo naturaleza como siempre había sido. El caso Aguirre inspiró a imitadores en todo el mundo. En Brasil, un grupo intentó usar plantas carnívoras modificadas para atacar a taladores ilegales. En Indonesia, activistas crearon orquídeas que liberaban feromonas para atraer y matar a los mosquitos que transmitían enfermedades, sin considerar el impacto ecológico. Angela viajó como consultora internacional, ayudando a las autoridades a identificar y detener estos complots antes de que maduraran. Cada caso era diferente, pero todos compartían la misma filosofía distorsionada: usar la naturaleza como arma para lo que los perpetradores veían como un bien mayor. Sofía desarrolló un kit de detección portátil que podía identificar modificaciones genéticas en plantas en cuestión de minutos. Se convirtió en equipo estándar para aduanas en aeropuertos y puertos, previniendo la importación de especies potencialmente peligrosas. El Protocolo Mendoza, nombrado en honor a Patricia, se convirtió en el estándar internacional para la seguridad botánica. Pero por cada conspiración detenida, aparecían rumores de otras. El conocimiento que Aguirre había desatado no podía ser contenido completamente. En los rincones oscuros de Internet, foros de jardineros radicales compartían técnicas de modificación genética casera, discutían qué plantas serían las mejores armas, planeaban sus propios edenes mortales. 3 años después del ataque, Madrid inauguró el Jardín de la Memoria, un espacio dedicado a las víctimas del bioterrorismo de Aguirre. Era un jardín cuidadosamente curado donde cada planta había sido verificada genéticamente, donde las familias podían recordar a sus seres queridos en un entorno natural seguro. Carmen Ruiz, la niña que había muerto, tenía una sección especial, un jardín infantil donde los niños podían aprender sobre botánica de forma segura, entender tanto la belleza como el peligro potencial del mundo vegetal. Sus padres habían insistido en que la educación, no el miedo, era la mejor respuesta al terror de Aguirre. Angela visitaba el jardín regularmente, no por nostalgia sino por vigilancia. Había aprendido que el peligro podía venir de donde menos se esperaba, que la línea entre la conservación y la destrucción era más delgada de lo que nadie había imaginado. Cada planta que veía era tanto una maravilla de la evolución como un arma potencial en las manos equivocadas. Sofía había establecido un laboratorio de investigación adjunto al jardín, donde estudiaba formas de detectar y neutralizar amenazas botánicas. Su trabajo había salvado incontables vidas, no solo en Madrid sino en todo el mundo. Pero admitía que cada descubrimiento la hacía más consciente de cuán vulnerable era la humanidad a la naturaleza que creía dominar. Aguirre fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad donde su celda era completamente estéril, sin acceso a ningún material orgánico. Incluso su comida era procesada para eliminar cualquier semilla o espora que pudiera intentar cultivar. Desde la prisión, escribió tratados que fueron confiscados pero que ocasionalmente se filtraban. En ellos predecía un futuro donde las plantas recuperarían la tierra, donde los humanos serían solo un recuerdo en el registro fósil. He plantado las semillas, literal y figurativamente escribió. Otros continuarán mi trabajo y eventualmente el verde ganará. Sus predicciones no eran completamente infundadas. El cambio climático estaba alterando los ecosistemas de formas impredecibles. Plantas que habían sido benignas estaban desarrollando defensas más agresivas. Especies invasoras estaban desplazando a las nativas con una velocidad alarmante. Era como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a las presiones humanas volviéndose más hostil. Angela y Sofía fueron consultadas sobre si Aguirre debería tener acceso a noticias sobre estos desarrollos. Decidieron que no.
Darle la satisfacción de ver sus predicciones parcialmente cumplidas sería cruel para las víctimas y sus familias. Aguirre viviría el resto de sus días en un mundo estéril, sin poder ver crecer ni una sola hoja. El narrador observa Madrid 5 años después del ataque. La ciudad ha aprendido a vivir con una nueva realidad donde la naturaleza no es solo belleza y vida, sino también peligro potencial. Los parques siguen siendo visitados, los jardines siguen siendo cultivados, pero hay una conciencia añadida, una vigilancia que antes no existía. Ángela López continúa su trabajo, ahora como directora de la División de Crímenes Botánicos. Ha visto casos que habrían parecido imposibles antes de Aguirre, asesinatos con espinas envenenadas, robos usando plantas trepadoras entrenadas, incluso espionaje con flores que grababan conversaciones. El mundo vegetal se había convertido en otra herramienta en el arsenal criminal. Sofía Camacho dirige el Instituto de Seguridad Botánica, formando a la próxima generación de científicos forenses especializados en crímenes vegetales. Su laboratorio es una fortaleza de bioseguridad donde las amenazas más peligrosas son plantas en macetas. Ha salvado más vidas de las que puede contar, pero el peso de saber cuán frágil es el equilibrio la persigue. El Real Jardín Botánico ha resurgido, más fuerte y más seguro. Donde Patricia Mendoza murió ahora crece un roble, símbolo de fortaleza y resistencia. Los botánicos trabajan con renovado propósito, preservando la naturaleza mientras permanecen vigilantes contra aquellos que la pervertirían. Las voces del crimen han hablado una vez más, esta vez desde el reino vegetal. Ángela y Sofía han aprendido que el peligro puede venir de cualquier reino de la vida, que la línea entre la conservación y la destrucción es a menudo una cuestión de intención, no de método. En algún lugar bajo Madrid, en cavernas selladas y inundadas, los restos del Edén de Aguirre se descomponen lentamente. Pero en la naturaleza, la descomposición es solo el preludio del renacimiento. Las esporas duermen, las semillas esperan, y la vida encuentra un camino, siempre encuentra un camino. Los ciudadanos de Madrid caminan entre sus parques y jardines, disfrutando de la sombra de los árboles, el aroma de las flores, la paz del verde urbano. No viven con miedo, pero viven con respeto renovado por el poder de la naturaleza. Han aprendido que las plantas, esos seres silenciosos que los humanos dan por sentado, tienen su propia agenda, su propia forma de justicia. Y en su celda estéril, Tomás Aguirre sonríe ocasionalmente sabiendo algo que nadie más sabe. Antes de su captura, liberó una última creación, una planta diseñada para ser completamente benigna durante décadas, indistinguible de las especies nativas, hasta que las condiciones ambientales específicas, tal vez un nivel particular de CO2, tal vez una temperatura promedio, activen su verdadera naturaleza. Es su póliza de seguro, su última carta, esperando pacientemente en algún rincón olvidado de Madrid. Las voces del crimen callan por ahora, pero en el susurro del viento entre las hojas, en el crujir de las ramas, en el silencioso crecimiento de las raíces, hay otras voces. Voces verdes que hablan un lenguaje que los humanos apenas comienzan a entender. Y Ángela y Sofía escuchan, siempre escuchan, guardianas en la frontera entre dos reinos que nunca deberían haber estado en guerra.